Enamórate de la radio reflexionando.com. Empieza tu trabajo. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy, con mucha vergüenza ante los ojos de Dios, seguimos con Gálatas 6:11. Vergüenza en el sentido de la falta de continuidad, de la pérdida de tiempo por las múltiples tareas humanas que hay que hacer para sobrevivir. En el capítulo 6:11, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloria en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. He aquí que nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Bendición final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros espíritus. Entonces, vamos a ver qué lecciones aprendemos sobre esta parte, porque nosotros tenemos que andar conforme a las Escrituras, no podemos voluntad. Tenemos lo siguiente: Gálatas nos dice cómo debe portarse con los herejes, con los falsos hermanos que falsifican cartas y que les hace patente nos indica que debemos conocer las Escrituras que él ha escrito. Pablo comienza amonestando a los Gálatas cómo portarse respecto a los hombres rectos y justos. Y aquí les enseña cómo deben conducirse con los herejes y perversos, porque le está diciendo: mirad con qué grandes letras os escribo, porque todos los que quieren agradar según la carne os obligan a circuncidaos, tan solo para no padecer la crucifixión de Cristo, ¿no? Esto es como una analogía. Imagínense que dicen que vendrá el tiempo de la bestia y obligará a utilizar el sello, y aquellos que no tengan la marca del 666 pues no podrán hacer ninguna compra, etcétera, y serán motivo de persecución. Ya tenemos este antecedente, ¿ve? Circuncídate o si no te perseguimos. Algo parecido. ¿Ve? Algo parecido tenemos. Primero, está escrito de propia letra. De propia letra. Y lo primero que está diciendo es: debes saber que los herejes acostumbran a adulterar y falsificar las escrituras canónicas. ¿Qué es lo que hacen los herejes? Falsificar y adulterar las escrituras. Y lo mezclan, algo que sale como resultado de la herejía. Muchas iglesias actualmente, diferentes denominaciones, dicen: yo soy la única y verdadera iglesia de Cristo. Acostumbran a adulterar y falsificar las escrituras. Y eso no es correcto, porque una denominación eclesial no puede ser
la única y verdadera iglesia de Cristo. La única y verdadera iglesia de Cristo es toda criatura nueva que está en Cristo, toda criatura que ha nacido de nueva y que adora en espíritu y en verdad. No hay otra. No hay una denominación. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, sí, si es que vivo de acuerdo a la voluntad del Padre, si he nacido de nuevo en el espíritu y si adoro en espíritu y en verdad. No hay otra forma, no tengo otra denominación. Si alguien me pregunta, ¿eres protestante o eres evangélico? Digo que no, yo soy creyente. La Biblia no me manda a decir soy católico o definirme como evangélico. El hecho de no asistir a una iglesia católica no me hace evangélico, o el hecho de ir a una iglesia católica tampoco me hace católico, porque ni uno ni el otro salvan. El que salva es Cristo, y tengamos que tener claras las mientos. No podemos estar como niños cada vez repitiendo lo mismo, porque si no, no podemos crecer. Es como querer siempre, hoy, ¿cuánto es 1 más 1? Y no vas a estar, si tú no sales del 1 más 1, seguirás siendo una criatura. Esta costumbre del apóstol tenía mucho cuidado cuando escribía algo contra aquellos que tienen esta manera de actuar, de adulterarla, de hacerla a su manera. Pablo, a diferencia de otros, no escribe lo que él quiere, sino lo que fue instruido y revelado por el Espíritu de Dios. Las cosas no son que yo hago y las cosas porque yo creo, yo entendí, o yo tengo 30 años en el Evangelio y las cosas son de esta manera. No, las cosas son porque Dios nos ha revelado. Las cosas son porque Dios nos ha revelado. Ejemplo, y perdónenme que me tome como ejemplo, yo no comparto la palabra de Dios porque yo quiera, porque me nace. No, yo hago porque debo hacerlas, porque el Señor me autorizó a compartir su palabra. Y reitero, llevo 11 años en el Evangelio, de los cuales después de 12 años me dijo, a los 9 años compártelo públicamente. Antes solamente era a mis familiares o a las personas que él me encomendaba. Por eso en ciertos momentos, cuando ya converso con algunos hermanos y no quieren entender, y hablo con autoridad y voy pues con los argumentos bíblicos a decirle dónde falla, dónde hierra. Con esto no quiero decir que soy el mejor, simplemente a los que están a mi cargo. Si hay otro más, pues que sepa mucho más. Alabado sea el Señor. Pero no es suficiente que sea cognoscitivamente conocedor de la Biblia, sino el hacedor de la palabra. Porque si cognoscitivamente pudiera ser que conoce más, lo dudo, porque la palabra es impuesta por revelación. ¿Qué quiere decir? Que al hacedor de la palabra le da el conocimiento, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Los demás pueden conocer la parte histórica, la parte de hechos humanos, de ciencia humana, pero no la relación con Dios. Repito, si nosotros no tenemos una relación con Dios, jamás se nos va a revelar la palabra. Porque es al único que hace es al hacedor. Lo demás, reitero, pues aprenderse de memoria la palabra, pero si no la practican según Cristo nos ha enseñado, no tendrán la ciencia de Dios. Nosotros que tenemos que tener la ciencia de Dios, la luz de Dios, la espiritualidad del hombre nuevo y el caminar en Cristo. El saludo de Pablo va de propio puño, porque dictando él hacía que otro escribiera sus cartas, pero luego al final agregaba de su mano. Y conforme esa costumbre, lo que sigue es decir, escribo con mis propias manos.
Por eso reitera, resalta, como decir que hoy en día utilizar un marcador, un resaltador, dice: mirad con qué grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos han dicho que de mi propia mano. Algunos han dicho que él escribe esto porque era medio cegatón, pero no era así. Está resaltando para que nos mantengamos firmes. Por eso resalta, dice grandes letras, es decir, una letra enorme. Una cosa, una letra de 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, y otra cosa es ponerte una letra de 1 metro, para que no digas cosas diferentes, para mantenerte firme en la Escritura. Porque la Biblia es para cumplirla con certeza. ¿Para qué tenemos que tener esa certeza? Para obedecerla. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ¿para qué pues? ¿Para qué tener tanta certeza si no la vamos a obedecer? Si no nos deleitamos en hacer la palabra de Dios. He confesado que si no leo la palabra de Dios, si no la cumplo, siento que estoy muerto. Pero apenas regreso a los caminos de Dios, vuelvo a vivir. Oye, esta es una inconstancia, sí, es una imperfección, qué terrible castigo, ¿me entiende? Nuestra vida perfecta quisiera tenerlo, pero tenemos que entender que esa constancia se va adquiriendo con paciencia, porque tenemos altos y bajos. A veces, ¿cuántas veces quisiéramos tener una vida perfecta en el Señor? Y yo personalmente me cuesta. Por eso Pablo nos está exhortando a mantenernos firmes en el Señor para obedecerlo. Por lo tanto, hermanos en Cristo, escribir con la propia mano nos exhorta a que nos enseñe la palabra y por escrito lo demuestra como regla. En Isaías dice: en mis manos, esto es, mis obras, yo te he llamado. En Éxodo de Moisés dice: de quien bajó el monte llevando 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Mas agrega diciendo: porque a todos los que quieren agradar. Nosotros no debemos pensar en querer agradar al pastor, a la hermana, no sé, al ungiel, a quien quiera, al sacerdote. Nuestra primer intención es agradar a Dios, hacer las cosas según a Dios agrada. Porque si no queremos agradar a Dios y queremos agradar a hombre, entonces le llevamos la contraria a Dios. No hacemos su voluntad, hacemos la voluntad de ese hombre. Y no tenemos que hacer la voluntad de ese hombre, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo está afirmando: líbreme Dios de gloriarme solo de la cruz. De otra cosa no debo gloriarme, de que mi capacidad oratoria, de los hermanos que conseguí, de la cantidad de personas que prediqué la palabra, de los países que fui misionero, apóstol. No se está gloriando, solamente gloriarse en la cruz. Llevar a la cruz al hombre viejo, crucificar ahí todos los pecados, morir al pecado y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que descubrir que en aquellos que adulteran la palabra de Dios está la mala intención seductora de tratar de ganar personas para su beneficio dentro de las instituciones eclesiales. Y con eso también los herejes, tratar de que tú abandones la palabra de Dios y que estos sean más castigados, como dice Pablo: ojalá sus cuerpos fueran multiplicados, de estas personas que nos alejan del Evangelio de Cristo. Porque no hay. Cristo no ha encargado a ninguna denominación eclesial reescribir sus mandamientos.
A ninguna le ha dado la autoridad única de interpretar la palabra de Dios. A ninguna, a todos nos ha dado. Y si dicen no, que en el hebreo, que la traducción, que la palabra de Dios es puro invento, Dios es puro invento. Por eso reitero, la palabra de Dios es por revelación. Si algo literalmente está así y Dios dice no es así, mira, esto es así, pero con este y esto, entonces tal cual Dios te lo da por revelación. Y cuando está escrita por revelación, no se borra. Ejemplo, Dios dice que son 10 mandamientos, muévete. Entonces esos 10 mandamientos tenemos que cumplir, porque lo escribió Moisés no solamente para los judíos, sino para el pueblo de Dios. ¿Puedo abandonarlos hoy en día, el año 2024? No, porque te haces un hereje, te haces un blasfemo, te haces un adúltero de la palabra de Dios, que lo quieres hacer a tu manera, que lo quieres hacer por tus teólogos. No. Estás dando la palabra de Dios, te estás convirtiendo en un hereje. Si Dios dejó los 10 mandamientos para cumplirlos, y Él mismo en las palabras, cuando vino a la tierra, Dios hecho carne, Él dijo, yo he venido a cumplir la ley, los profetas y los salmos. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué pedacito de gente terca que somos, que no queremos entender que Él vino a cumplir? Y si Él vino a cumplir, ¿por qué tú no lo quieres cumplir? ¿Por qué te haces superior a Cristo? ¿Quién te está enseñando a ser superior a Cristo? Cometes herejía, cometes adulterio. Acá hay un problema de circuncisión. Hoy hay un problema de cumplimiento de la palabra de Dios. El problema era, querías ser tú considerado cristiano, entonces tenías que ser como los judíos, que para introducirte en la iglesia debías tener las leyes carnales. Y eso no es correcto, porque todos los que quieren agradar, es claro que a los judíos infieles, según la carne, esto es con observancias carnales, por eso los obligan a cortarse el prepucio. Dice, pero si no circuncidáis, no podéis ser salvos. Eso es lo que decían los judíos. Si no te bautizas hoy en día bajo esta fórmula, no estás salvo. No. Conversaba con mi esposa y decía, hay un pleito tan grande que el bautismo a los niños es inválido. Y según la Biblia nos demuestra que los niños días de nacidos había un pacto. Había el pacto a los 8 días nacidos de que eran del pueblo de Dios. Les cortaban el prepucio. 8 años. Y hoy día cierto segmento de los protestantes afirma que el bautismo a los católicos es inválido. Y Pedro nos dice, ni tú ni tú. Pedro dice, el bautismo que realmente salva es cuando esa persona con buena conciencia se compromete ante Dios a andar en justicia, en verdad y en obediencia fiel a las palabras de Dios. Eso es lo que nos dice. Es el bautismo que realmente salva. El chico que puede tener 27 años en una iglesia evangélica no quiere decir que va a ser salvo porque se bautiza. O un niño católico que va a los 3 meses a bautizarse no quiere decir que entonces la predisposición a seguir a Cristo. Pero el que salva, el bautismo que salva realmente, la Biblia dice claro, es el compromiso que hace la persona, no ante su iglesia, no ante el pastor, ante Dios, de tener buena conciencia y hacer su voluntad. Por eso, lo que se busca es tener la seguridad de nuestros actos, para no andar titubeando ni con dudas. Los judíos perseguían a los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la cruz. Nosotros siempre predicamos
al Cristo crucificado. Porque por la predicación de la cruz, justamente, se abandonan las prescripciones legales. Si juntamente con la cruz de Cristo los apóstoles predicaban que se debían guardar dichas prescripciones, ninguna persecución movería contra los judíos. Por lo cual, en cuanto a mis hermanos, si yo predico aún la circuncisión, es porque todavía debo ser perseguido. No tiene sentido. Así que para no ser perseguido por los judíos, predicaban como necesaria la circuncisión. Qué locura. Por lo cual dice también, esto no lo hacen sino por otro parecer. Tienen temor a ser perseguidos por los judíos. En el tiempo de los emperadores romanos, Octavio, Augusto, César, Calígula, había promulgado las leyes que donde quiera que estuvieran los judíos guardasen sus ceremonias con su rito propio. Por lo cual quien creyera en Cristo y no fuera circuncidado quedaba a la persecución tanto de los gentiles como de los judíos. Porque es una ley. Así que para no ser inquietado por la fe de Cristo y vivir tranquilamente, los obligaban a circuncidarse. Pero nos dice bien claramente, reglones mucho más abajo, que no es necesario cortarse el prepucio. Dice el 15, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni en el prepucio, sino solo en la nueva criatura. Tendremos que ser nueva criatura, si no, no tiene sentido. La intención de aquellos que seductoramente tratan de apartarnos de la ley de Cristo es que se gloria en la carne. Yo soy, yo asisto, yo congrego, yo canto, yo bailo, yo ayuno, yo medito, yo reflexiono, yo hago oración. Es una filosofía humana. Pero lo que primero parece una necedad para el apóstol es sabiduría y gloria, es decir, ¿de qué me sirve hablar de riquezas, de gloria humana? No tiene sentido. Solamente hay que gloriarse de algo, que Cristo vive en mí. Y por eso no hay otra gloria más que hablar del Cristo y simplemente de la cruz de Cristo, de la crucifixión de Cristo, porque eso es lo que me hace amigo de Cristo. Me hace tener una amistad divina. Si no, no puedo tenerlo. No hay que gloriarse de otra cosa. Podrían algunos gloriarse de la ciencia. Podrían gloriarse otros de la caridad. Pero en Romanos nos dice que si no tenemos amor, de nada sirve. Podrían algunos gloriarse de la ciencia porque quieren hablar de una manera muy bella, y aparentemente con una elocuencia muy grande. Pero ¿dónde queda la perfección de vivir según la voluntad de Dios? Por eso dice, glóriense algunos en el poder y la gloria. Sí, pero de la cruz de Cristo. Glóriense otros de la libertad alcanzada. Sí, pero en la cruz, que fue destruido en ese lugar todo pecado, para nunca más servir al pecado. Hay que gloriarse, sí, hay que gloriarse de algo, de la victoria, pero de la victoria en la cruz que es triunfal, de la victoria de Cristo contra las potestades demoníacas. Hay que contra las potestades demoníacas. Hay que gloriarnos en la cruz, sí, públicamente, en una sola persona que es Cristo, en una sola palabra que es hacer la palabra de Dios. Hay que gloriarnos para decir en nuestro corazón, mi corazón fue borrado del libro de los muertos. Por eso Pablo dice en algún momento, traigo en mí mismo las señales de la cruz y me considero a mí mismo como muerto, por lo cual, así como el mundo aborrece la cruz de Cristo, a mí también me aborrece.
Esto es palabra de Dios.